¿Cómo están? Claramente estamos ante una crisis de gobernabilidad en Europa. Las elecciones el fin de semana pasado en Francia y en Grecia han mantenido una tensión constante, no solo en los mercados, sino que en podríamos decir, el status quo de lo que está sucediendo en el viejo continente. Ha cambiado el panorama político, hay problemas que se están tomando con real consideración. Vamos a analizar justamente este tema con el profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Walter Sánchez. Don Walter, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Bueno, profesor, primero vamos con el contexto en que estamos viviendo, pero también tomando cómo se va generando esta incertidumbre política, este cambio en el mapa político de Europa. ¿Qué sucedió y qué está sucediendo? Esa es un poco la primera pregunta. Yo creo que lo que ha sucedido es, o déjà vu, como diría un afrancesado, ¿no es cierto? Ya habíamos visto este malestar de las distintas sociedades en España, en Wall Street, en las calles de Santiago, por las formas como se están enfrentando los grandes desafíos económicos de la humanidad, y en ese sentido este clima de malestar, de descontento, no ha logrado traducirse en opciones políticas nuevas, y por lo tanto estas elecciones han dado señales de un gran dosis de escepticismo. Escepticismo es lo más valioso que tiene Europa, que es su unidad. O sea, a todo el mundo nos interesa una Europa unida, una Europa integrada, pero ahora vemos una Europa en recesión, dividida internamente y con un electorado muy volátil, a veces muy vengativo y a veces casi al borde de la anarquía. Ese es un escenario delicado, no solo desde el punto de vista financiero, es también delicado desde el punto de vista geopolítico. Recordemos que ya pasó el periodo de la caída de la Unión Soviética, pero ya se está rehaciendo Rusia, acaba de asumir Putin, con muchas ganas de volver a recuperar el tiempo perdido, y por lo tanto estamos sin duda en un escenario donde el juego, el gasto en este juego, si pudiéramos imaginarlo en lenguaje deportivo, lo tiene que hacer Europa. De lo contrario lo van a hacer los no europeos, los no occidentales, los que no comparten nuestros valores, nuestra civilización, ni nuestros estilos de vida democrática. Entonces no es menor el cambio que se está produciendo en las percepciones que tienen los ciudadanos europeos. Cambio geopolítico que también tiene varios elementos concretos. Ya hablábamos de las elecciones en Francia, se cambia el partido gobernante también en Grecia, donde movimientos más bien marginados entran a tener mayor presencia en el Congreso. Bueno, y por qué no decirlo también, este número que ya se ha estado diciendo en los medios de comunicación, de 19 gobernantes europeos que han caído últimamente por el tema de la crisis. ¿Hay un descalabro de la Unión Europea, de esta unión que usted estaba comentando anteriormente? Bueno, volviendo a lo que tú me recuerdas, ¿no es cierto? Lo de Francia, después de 15, 17 años, los socialistas vuelven a tener las riendas del poder, pero es un Hollande que no es un Mitterrand, y por lo tanto no tiene la fuerza, ni la capacidad de articulación, ni la buena relación con Alemania que tenía Mitterrand y Kohl. Esa fue una junta casi inseparable, no obstante tenían diferencias ideológicas muy fuertes. Ahora la relación entre Sarkozy y Merkel también era muy buena. No la veo así entre Hollande y Merkel. Eso va a crear un enfriamiento de estas dos máquinas, de estas locomotoras que llevan adelante el proceso de Unión Europea, y eso sin duda que va a tener repercusiones en el ritmo de la integración europea, que va a disminuir. Aparece el fenómeno de Grecia. Es muy probable que Grecia, ya el viernes pasado el ministro de Hacienda francés dio como la puerta abierta de que podría abandonar la zona euro Grecia. Eso, más allá de tener un impacto, una señal negativa para la tranquilidad de los mercados financieros, nuevamente es una señal de un país que no tiene lo más elemental que necesita un país, que es tener gobierno, que tenés conductor. Al carecer de conducción, al tener una fuerte crisis de gobernabilidad, esa es una pésima señal
nuevamente, no solo para quien gana más y quien gana menos, para la estabilidad, es la cuna de la democracia. Claro. Un país que no sabe gobernarse a sí mismo es realmente un receso, es una vuelta atrás. Lo de Holanda también tiene dimensiones bastante preocupantes. Italia, donde un cómico parecido a alguno de los grandes cómicos de nuestro país llega con una votación en las municipales muy fuerte, pero sigue rechazando todo lo que se ha hecho en materia de avances en la Unión Europea. Los 3 candidatos a la presidencia en Francia eran euroescépticos. Eso no es una buena señal. Y aquí también se ve un poco un elemento que es más bien histórico, no solamente en Europa, sino en el mundo, que es el nacionalismo. El nacionalismo empieza a aumentar debido a los problemas que se están dando en el vecindario. ¿Podríamos ver en los próximos meses o en los próximos años un nacionalismo que, por ejemplo, haga que partidos con menor representación lleguen a tener un papel más protagónico en Europa? Nuevamente, Nicolás, yo creo que lo que yo puedo aportar a nuestros auditores es un poco el contexto en el cual aparece este nuevo nacionalismo. Aparece en un momento donde la hegemonía de Estados Unidos no es que vaya a terminar, eso es ridículo. Estados Unidos sigue siendo un indispensable clave del sistema internacional, está a 40 años en materia de distancias con China, que es lo que podría seguir más adelante, muy distante de Rusia, y por lo tanto no estamos predicando la caída del imperio. Eso es una propaganda bastante sencilla para la gran masa, pero el fenómeno no es así. Estados Unidos sigue siendo, sobre todo en lo militar, un sistema bastante unipolar, pero en su influencia, en su irradiación, en su capacidad de inducir a terceros a actuar de acuerdo a sus intereses, ahí ha bajado mucho su capacidad, y por lo tanto en el momento cuando los hegemones declinan, los pequeños países, o no tan pequeños, el caso de Francia, España, no son países tan pequeños, se empiezan a vestir de esta arma del nacionalismo. Sarkozy jugó mucho a eso, no le fue bien, pero es muy probable que los ingleses, los españoles, los italianos, en momentos de crisis vuelvan a recurrir a un lenguaje nacionalista. De este lenguaje se apropian los grupos más extremos, o ultranacionalistas estilo fascista, estilo nazis, o también ultrones estilo más bien anárquicos. Un nacionalismo que podría también... Que es básicamente destructivo, que quieren romper todas las institucionalidades vigentes, que es muy anti-Unión Europea, muy escéptico de todo el enorme avance que ha hecho la Unión Europea en términos de definir un solo camino entre 26 países. Entonces, ha habido avances notables, pero todo esto a los grupos ultra están dispuestos a atacarlo y a cuestionarlo. ¿Un obstáculo para la Unión Europea, o podemos pensar en que el modelo planteado por la Unión Europea comienza a mostrar sus falencias? Bueno, yo creo que este es, si uno fuera franco, ¿no es cierto?, esto es un gran fracaso de la así llamada tercera vía. Lo que aparece, ¿no es cierto?, es una especie de nuevo resurgimiento de un Estado, pero de un Estado que no es el Estado liberal, que es producto del juego de opiniones públicas y de la diversidad de opiniones a través de una democracia competitiva. Es más bien un Estado corporativo que elimina en buena medida la participación de los partidos y que entrega un poco el motor del avance económico a la iniciativa de los gobiernos y del Estado. Y eso ya fue probado y eso fracasó, pero ese retorno, por producto del miedo de la sociedad que no quiere estas políticas de frugalidad o de restricción del cinturón, es también una señal peligrosa, en el sentido de que no solo un modelo de desarrollo por el mercado, competitivo, abierto, empieza a cuestionarse, sino que aparece como solución, una solución que ya fue fracasada, que es volver a las riendas del Estado del manejo de la economía, y eso ya fracasó. Así la historia se podría repetir, y son ciclos. Se pueden repetir, y sobre todo, ¿no es cierto?, va surgiendo un modelo de un desarrollo capitalista a través del Estado, y esa es la negación de un modelo de desarrollo capitalista al estilo que nosotros hemos conocido. Por supuesto que Japón, Alemania tienen un Estado fuerte, pero no significa, ¿no es cierto?, que este es el camino para volver a generar crecimiento. El camino siguen siendo los individuos, sigue siendo la competencia, sigue siendo el mercado, sigue siendo la individualidad. Eso es Occidente. No el Estado benefactor.
Claro, porque de lo contrario vamos a caer a un modelo no occidental de desarrollo y eso sí que es preocupante, preocupante por los valores que Occidente tiene, no porque sea más rico uno u otro Estado, sino porque nuestros valores son libertarios, son democráticos, son de libre competencia, son de respeto al individuo, a sus derechos humanos y en una visión no occidental esto no tiene sentido. Perfecto, profesor, le agradecemos mucho este análisis y por supuesto estaremos muy atentos a este cambio geopolítico que se va dando en Europa y que por supuesto también tiene efectos a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Y a ustedes los dejamos invitados claramente para una nueva entrevista de FTV.